Pues muchísimas gracias por la presentación, María José, muchísimas gracias, Pepe, por todo lo que nos has contado, porque en cierta medida me has ido adelantando un poquito el trabajo, ya que yo también voy a seguir hablando de literatura y voy a hacerlo con un autor que tanto ha nombrado Pepe y al que hacía referencia a María José, que por cierto tenemos que recordar que el paisaje, si lo intentemos desde una perspectiva literaria, es una construcción social, es decir, depende de cómo nosotros los miremos, pero también María José enlazo con lo último que estabas diciendo, también el paisaje construía el paisanaje, y eso era lo que probablemente estábamos viendo. En cualquier caso, yo hoy no quiero centrarme tanto en analizar el paisaje, la obra de Ángel Guerra, como en analizar el papel, la imagen que se tiene de la mujer en la obra de Ángel Guerra. ¿Por qué decidí hacer esto? Por muchas razones. Miren, hace un año tuve la suerte de que el Cabildo de Lanzarote publicara un trabajo titulado Ángel Guerra, un escritor de Lanzarote, en el que expuse pues, un poquito algunos hallazgos sobre la vida y obra de Ángel Guerra. Hasta hace poquito pues, conocíamos la Lapa, el Hayo que nombraban ustedes, es decir, conocíamos básicamente una docena de obras, pero hoy en día, gracias a que tenemos bastante digitalizadas la prensa, pues pueden encontrar poco más de 20 textos de Ángel Guerra que hasta entonces nos eran desconocidos. Curioso, y hubo dos cosas que me llamaron la atención de todo ese volumen de textos que he podido encontrar. El primero, que son posteriores a 1908, que son posteriores a la Lapa, con lo cual nos permite hablar de una segunda etapa en la prosa de este creador, que no es tan regionalista como la anterior. Y un segundo detalle que me llamó poderosamente la atención es que todos los relatos, todos los textos literarios, relatos, cuentos breves, llamémoslos como quieran, estaban siempre protagonizados por mujeres. Y ahí yo entendí un cambio. Y entendía que eso podía, como crítico literario, no ser un hecho casual. Es decir, que todas las obras hasta ese momento hubieran estado protagonizadas por hombres y que las mujeres aparecieran pues porque tenían que aparecer simplemente, pero que de repente aparezcan con todo el protagonismo y que nos empecemos a encontrar descripciones cada vez más frecuentes de la psicología de la mujer, o que empecemos a encontrarnos descripciones cada vez más frecuentes de la violación de la mujer, del maltrato físico hacia la mujer, me hizo pensar que evidentemente tenía que haber algún tipo de intencionalidad detrás. ¿Cómo podemos saber si evidentemente la había, más allá de poder intuirla? Teníamos la opción de hacer la Ouija y hablar con Ángel Guerra, o podíamos irnos a buscar algún tipo de texto en el que él se hubiera expresado al respecto. Y eso es precisamente lo que les quiero compartir hoy. Si bien es cierto que la publicación de esta comunicación se va a centrar y va a desarrollar fundamentalmente el cuarto punto, que es analizar los tipos femeninos en la obra de Ángel Guerra, yo he preferido para esta exposición, para esta presentación, para este anticipo, centrarme en los tres primeros puntos de la presentación. Bien, no me quiero detener en explicar y en recordar quién era Ángel Guerra, porque si hemos hablado hoy de él es precisamente porque si hay un autor conocido en Lanzarote, ese es Ángel Guerra. Pero hay una serie de detalles de su biografía, o un detalle de su biografía que me gustaría que recordáramos. Nace en Teguise, efectivamente, en el 74, se va muy chiquitito para Las Palmas, porque su padre era un bandido tremendo, que se fue para Uruguay y no volvió más y los dejó abandonados. Se fue para allá a vivir a casa de sus tíos a ver si él lo mantenía, y en el año 1900 se marcha para Madrid con la intención de progresar profesionalmente, y allí cuenta con el auspicio de su maestro y mentor, de Benito Pérez Galdós. ¿Vale? De hecho, su seudónimo literario, que es Ángel Guerra, evidentemente de dónde viene. Es un homenaje a Benito Pérez Galdós, que tenía una novela titulada Ángel Guerra, con un protagonista que es Ángel Guerra. Bien. ¿Por qué estoy contando esto? Pues porque don Benito no solamente le va a presentar a editores de periódicos, no solamente le va a presentar a editores de ciertas editoriales, sino que él, junto a sus sobrinos nietos, los Hurtado de Mendoza, lo va a introducir en las tertulias literarias. Y Ángel Guerra va a estar presente en prácticamente todas las tertulias literarias de Madrid del momento. Y hay dos en las que me gustaría señalar que asistía. Una es la de doña Carmen de Burgos, conocida como la Colombine, a la que se considera la primera periodista profesional de España y que era una destacada militante feminista del momento. Y a esas tertulias también solía asistir una persona con la que Ángel Guerra mantenía una relación personal, de cierta amistad, que era la condesa Emilia Pardo Bazán, también otra destacada feminista del momento.
Recuerden además que Emilia Pardo Bazán era amante de Benito Pérez Galdós, por lo tanto ya sabemos de dónde venía la amistad entre ambos. ¿Vale? No sé exactamente cómo más podía haber sido la relación entre ellos. Si es verdad que tanto Emilia Pardo Bazán como Ángel Guerra publicaron algunos textos en común, y es evidente que ahí tenía que venirle a él cierta influencia, cierto conocimiento del feminismo, ¿no? de ese momento. Para poder valorar un poquito cuál es el grado de acierto o no de lo que pensaba Ángel Guerra sobre la situación de la mujer, me van a permitir que primero lo contextualicemos en el momento, porque a lo mejor nos puede parecer que no es nada del otro mundo lo que pensaba Ángel Guerra, pero recordemos que estamos hablando de principios del 1900, ¿no? Y si nos vamos, por ejemplo, al Código Penal, ¿verdad?, el de 1870, con sus distintas modificaciones, como la 66, etcétera, etcétera, veremos que hombre y mujer aparecen los delitos cometidos por ambos aparecen tipificados de manera distinta. Y, por ejemplo, los malos tratos, cito literalmente, que de obra infligiera el varón hacia la mujer, no se tipifican como maltrato si han sido causados por arrebato. Es decir, y la palabra arrebato está tomada del Código Penal, es decir, si el hombre tenía un arrebato de celos y maltrataba a la mujer, eso no se consideraba un delito. Ese es el contexto en el que escribe Ángel Guerra. Además, evidentemente el macho tenía la ius corrigendi, ¿no?, el derecho y la obligación de reeducar a la estúpida de su mujer. Entienden la ironía, ¿no?, y el sarcasmo en cómo voy hablando. Además, las violaciones de las que tanto hablaba Ángel Guerra no siempre era un delito. Era un delito cuando la mujer era impúber en los términos del matrimonio. En el resto de casos no era delito violar a una mujer. Y dentro del matrimonio ya ni te cuento, ¿no?, porque evidentemente tenías el débito carnal como derecho. Además, la situación de la mujer era tal que nunca podía manejar su patrimonio, y ni siquiera los bienes parafernales, aunque no le sí que le pertenecían a ella, si quería venderlos tenía que contar con el marido, es decir, que había también otra parte más de discriminación de la mujer legal. Este es el contexto en el que se encuentra Ángel Guerra, y esto es lo que viene a decir Ángel Guerra. En el primer momento, en la mayoría de sus textos, en lo que se centra es en denunciar el maltrato físico, que si recuperamos esa imagen muchas veces repetidas por el movimiento feminista a la hora de explicar lo que es la violencia de género, la del iceberg, el maltrato físico es el que está en la cúspide, pero que después hay muchísimas cosas más debajo, ¿verdad? Pues él en lo primero que se centra es en denunciar precisamente el maltrato físico. Lo pueden ver aquí en este artículo de opinión publicado en 1918, que se titula La llaga social, ¿no?, en el que lo que hace es decir, oiga, señores, que estos crímenes que se están produciendo son crímenes y no son cuestiones de arrebatos. Es más, ni siquiera debiéramos llamarlos crímenes pasionales. Son mal llamados crímenes pasionales. Incluso llega a decir, estas leyendas de enamorados que matan enloquecidos por el cariño o torturados por la visión de la deshonra que ciega el espíritu, es necesario desterrarla para siempre. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos viendo? Que no solamente hay una denuncia, una queja, un lamento, sino que está también entendiendo las causas sociales por las cuales se produce el maltrato. Y llega a decir que en verdad en todo esto lo que hay es el fuerte acorralando al débil, y lo aplasta cuando se revela en un arranque de dignidad o desesperación. No los impulsa más que la violencia del que quiere dominar e imponerse, sin que nadie sometido intente contrariar su unímada voluntad. Si usáramos términos de la teoría feminista actual, Ángel Guerra estaba definiendo los conceptos de control, poder y dominio, que son los que usamos hoy con el lenguaje feminista. Interesante también lo que termina diciendo Ángel Guerra en este artículo, y es que es necesaria una condena legal de todos estos actos, porque como veíamos anteriormente, no se consideraba delito el maltrato a la mujer en según qué caso. Avanzamos y les pongo, por ejemplo, otro artículo de los muchos más que podría citarles. Este está extraído del recopilatorio Polvo del Camino de 1908, en el que denuncia una cuestión que parece paradójica, es decir, se mata a la mujer, pero la mujer, en vez de ser la víctima, es la culpable. Se la criminaliza, ¿no? A la víctima se le pone estigma
de infidelidad infamante y se insulta su memoria con una reputación de hembra despreciable a quien ni la santidad del morir redime. Fuerte, pero cierto. Y él termina diciendo una cosa que para nosotros, como estudiosos de la literatura, nos debe parecer interesante, y es que él dice que corresponde también a los escritores estudiar y combatir todos estos hechos, porque, como señala en la última línea, entregarlos al silencio envuelve una complicidad en el delito. Fíjense, por tanto, que si estábamos buscando algún testimonio de por qué de repente la obra de Ángel Guerra le da tanto protagonismo a la mujer, estamos viendo aquí que efectivamente hay un compromiso social al respecto. ¿De acuerdo? Sí sé que estoy yendo demasiado rápido, pero seguro que nos estamos entendiendo. En este sentido, dense cuenta también de cómo no solo denuncia el maltrato físico, sino que también se dedica a celebrar que la mujer empiece a incorporarse al mercado laboral y que lo haga asumiendo determinadas profesiones que tradicionalmente no le eran propias, como por ejemplo la misma que tenía él, la del periodismo, como vemos en este artículo, cuyo título es bastante significativo, De la aguja a la pluma. Este está publicado en El Diluvio de Barcelona en 1935. Y él celebra cómo poco a poco las mujeres se han ido incorporando al periodismo y que ya no es que escriban para los periódicos. Él celebra que ya las mujeres hacen los periódicos, lo cual le parece un avance. Igual que le parece un avance que no solamente escriban en los periódicos sobre temas femeninos del tipo los muebles, los niños, las escuelas, la beneficencia, sino que lo hagan escribiendo artículos como por ejemplo sobre los tugurios de East End para descubrir las guaridas de miseria del crimen, es decir, las cosas que eran rudas, arduas de hombre. Ángel Guerra está celebrando que efectivamente la mujer no solamente puede acceder a la misma profesión que un hombre, sino que puede ejercerla de la misma manera en la que la ejerce un hombre y no en un ladito ejerciendo cositas como la jardinería o los mueblitos o la moda, la peluquería. ¿Vale? Este es el Ángel Guerra entonces que nos vamos a encontrar en el terreno de lo periodístico, y cuando nos vamos al terreno de lo literario nos damos cuenta de cómo, de la misma manera que celebraba que la mujer se incorporara al periodismo, entiende que es responsabilidad también de él como crítico literario dedicarse a recuperar la figura de escritoras importantes de la historia de la literatura española y universal. Por ejemplo, lo hizo en Ilustración Artística de Barcelona durante 2 años en una columna titulada Las grandes escritoras modernas. Y fíjense en un detalle, desde mi punto de vista, importante en estas reseñas que hace Ángel Guerra. Hace unos años, yo como profesor de secundaria también, sometí a mi alumnado a un ejercicio. Les pedí que cogieran el libro de clase del nivel que nos tocaba, era cuarto de la ESO, y les pedí que apuntaran en un momentito todos los nombres de autores y autoras que encontraran en el libro. Solamente encontraron 2 autoras, todo lo demás era autores. Evidentemente yo le pregunto a mi alumnado, ¿y por qué todos son hombres y no aparece ninguna mujer? A partir de ahí las respuestas se las puedan imaginar. Pues profe, debe ser que no había escritoras, porque las mujeres estaban en casa cosiendo, cuidando para el marido, para los niños, no había escritoras. Esa puede ser un razonamiento. Y a lo mejor sí que las había, pero eran malas, porque las policías no tenían ni estudios, ni culturas, ni nada. Es decir, que la razón por la cual entendemos que es escritoras, que la mujer no aparece en el canon, es porque o no la hay o era mala. ¿Y qué es lo que se encarga de decirnos Ángel Guerra? Justamente lo contrario. Por ejemplo, cuando estudia a esta autora, a Gabriela Preisova, nos dice que un solo cuento suyo vale más que la obra entera de algunos novelistas de renombre. Por lo tanto, si su obra ha estado invisibilizada y no forma parte del canon literario, no es precisamente por su calidad, sino que será precisamente por el género de la persona que lo escribe. En este mismo sentido, me parece reseñable cómo también Ángel Guerra se dedicó a traducir la obra de algunas escritoras al castellano. Y de todos los ejemplos que podría ponerle, me quedo con el de Caterina Albert, ¿vale? Una escritora catalana que firmaba con el seudónimo de Víctor Català,
Por varias razones. Una de ellas porque una vez se presentó a un concurso literario en Cataluña, lo ganó, y cuando vino a recoger el premio y vieron el jurado que no era un hombre llamado Víctor Català, sino que era Caterina Albert, le retiraron el premio, porque no se lo podían dar a una mujer, ¿vale? Y Ángel Guerra, a esa señora, le coge su libro traducido del catalán en una época en la que todavía no habían pinganillos en el Congreso para traducirlo, y se la traduce al castellano, y además a una mujer que tenía que firmar con seudónimo. Creo que me deben quedar algo así como unos 5 minutitos, ¿verdad? Sí. Bien, y si no, tú me los das. La cuestión... No, pero creo que... Uy, ya acabé. Esto lo haces porque te pedí 5 minutos y quieres que acabe como un poco antes. No, de verdad que voy terminando. De verdad que sí. La cuestión es que no solamente Ángel Guerra se limitó a estudiar la obra de estas mujeres escritoras, como estamos viendo, sino también a analizar los personajes femeninos de esas obras, porque él mismo se había dado cuenta de que había cierto espíritu hostil al feminismo en las artes, rescoldo de cierta pasión de misóginos en los trazos de sus plumas. Y él pedía, lanzaba el guante, de por qué no hacer galerías de los tipos femeninos creados por nuestros más insignes novelistas contemporáneos. Pero no solamente lanzó el guante, sino que él dijo, pues lo voy a hacer yo. Los primeros tipos femeninos que analizó fueron los de la obra de don Benito Pérez Galdós, precisamente con la propia anuencia del propio don Benito. Pero no solamente ahí, también lo hizo en la columna, por ejemplo, que le citaba con anterioridad. Y una cuestión importante es que no solamente es que se dedicara a definir cuáles eran esos tipos femeninos, sino lo hacía con lo que hoy llamaríamos perspectiva de género. ¿Por qué? Porque no se limitaba a definirlos, iba más allá, intentaba entenderlos y comprender por qué se producían. Siendo muy rápido en esto, cuando analiza, por ejemplo, la obra de Gabriela Reuter, se encuentra con un personaje, una mujer, que es incapaz de amar a su marido, que ha llegado a un punto de maltrato y sometimiento tal, que es incapaz incluso hasta de querer al hijo, que se vio obligada a tener, no deseándolo, es decir, un personaje absolutamente maltratado. Y él dice, ante este nuevo tipo femenino, vuelve igual interrogación, ¿no es una histérica? ¿O es por el contrario víctima de las convenciones sociales? ¿Qué es lo que sabemos hasta esta época? Pues evidentemente una mujer que rompía determinadas tradiciones era hereje, puta, ¿verdad? Era una salvaje, era una loca o era una histérica. Y evidentemente eso justificaba los arrebatos del marido. Y Ángel Guerra nos está diciendo, no, señor, hay que traspasar esto porque simplemente es una cuestión de convenciones sociales. Para ir acabando, fíjense que Ángel Guerra no solamente se dedicó a estudiar los personajes femeninos, sino que también quiso estudiar los personajes masculinos. Y aquí es interesante lo que él dice, porque cuando estudia la obra de todas estas mujeres, dice que el rencor contra el hombre, de quien se consideró esclava a otro tiempo y contra quien se levanta colérica, ha matado en ella los sueños y la ilusión, pobrecita. La nueva generación de escritoras, respondiendo al espíritu de rencor que anima la campaña contra lo que pudiéramos llamar su irredentismo, ha rebajado mucho la talla del hombre. Entonces, fíjense en qué momento nos encontramos. Hasta aquí estábamos viendo a un hombre absolutamente feminista, ¿verdad? Con una defensa a ultranza de la igualdad de la mujer, pidiendo además que se legislara para que no fuese el maltrato algo no punible, que celebra la incorporación de la mujer, es decir, todo para la mujer, todo vamos a buscar cositas para que la igualdad de la mujer, pero, evidentemente, sin tocar la figura del hombre. Si eso es posible hacerlo o no es posible hacerlo, ya es un debate, pues a lo mejor un tanto literario, en el que nosotros no vamos a entrar. 30 segundos más, simplemente, para decir que con todo este pensamiento, que yo entiendo bastante avanzado para su época y con este pensamiento femenino, es como entiendo ahora sí que en esta segunda parte de su obra, de la obra de Ángel Guerra, nos encontremos siempre a la mujer como protagonista. Nos encontremos, por ejemplo, en un cuento corto, de esos que eran bastante desconocidos, el de Con la cruz a cuestas, toma como protagonista a una mujer que durante toda su puñetera vida fue víctima del maltrato de su marido, perdulario, pendenciero, borracho, y estoy usando los calificativos que usa el narrador, y cuando el marido se muere,
la mujer no sabe ni siquiera qué es lo que tiene que hacer con su vida, porque había crecido y se había configurado como persona simplemente como esclava de ese ser, de manera que cuando no tiene la cruz a cuestas, hasta ella misma decide morir. No sé qué les habrá parecido estos breves apuntes sobre la obra de Ángel Guerra. Evidentemente yo empezaba contextualizándonos en el momento y me parecía que todos estábamos entendiendo que el planteamiento de José Betancor Cabrera, que es como realmente se llama, era bastante avanzado para la época. Lo que nos debemos preguntar, y con esto terminamos, es si 100 años más tarde, en el 2023, todavía esta lectura no será un poquito actual. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sebensui. Súper interesante. Y me ajusté al tiempo. Bueno, gracias mil por ello. Así hemos podido superar un poquito, recuperar un poco del tiempo que habíamos perdido. Desde luego es un tema que no puede estar de más actualidad. Celebro que nos haya proporcionado esa visión de un hombre feminista o casi feminista, pero desde luego para ese contexto está claro que sí que desde luego es mucho más avanzado que muchos hombres contemporáneos, así que no sé si alguien quiere intervenir, hacer alguna pregunta o alguna aportación. Grandes hombres que defendían a las mujeres y que efectivamente ese legado literario y cultural es importante y fundamental que lo transmitamos a los alumnos y a las alumnas para que se den cuenta que España también tenía un nutrido grupo de hombres muy concienciados en la defensa de la vida. No se ha notado mucho que los tuviéramos, pero bueno, Fernando. Fernando. Yo con quien se acueste cada cual, ya. Yo sí tengo una puntualización, no sé si podría hacerla. La verdad es que cara, que no he estado aquí todos los días, y tengo una sugerencia para la mesa de conclusiones, por lo menos para que la consideren. Creo que Ángel Guerra es uno de los escritores más conocidos y reconocidos de Lanzarote y de Canarias. Es verdad que siempre lo hemos citado como un autor regionalista, y ahora en los últimos tiempos pues estamos viendo que va un poquito más allá, que era una persona que se encargó de luchar por las injusticias sociales, lo demostró además siendo diputado, lo demostró además siendo director general de prisiones del Gobierno de España en los años 30, antes de la República. Y yo tengo una propuesta. A mí me parece que Ángel Guerra debería ser autor del Día de las Letras Canarias. Y una cuestión que no sé si ustedes han reparado, pero el Gobierno de Canarias, que es el gobierno de las 8 Islas Canarias, lleva más de 20 años celebrando el Día de las Letras Canarias sin que nunca jamás se haya dedicado a un autor ni de Lanzarote ni de Fuerteventura. Si cogiéramos la lista, y los invito a que lo hagan, y esto no es ni insularismo, ni victimismo de isla no capitalina, de ya están llorando, es una cuestión de realidad. Cojan el listado y todos los autores y autoras, esos lo han hecho bien, han incluido autoras, han sido, salvo 2, de Gran Canaria y Tenerife. Y uno de los 2 que no era de Gran Canaria ni de Tenerife era Pedro García Cabrera, que nació en La Gomera y se fue para Tenerife y desarrolló toda su obra allí. Y el otro, el del año pasado, que era palmero, Félix Francisco Casanova de Ayala, se acordaron de La Palma porque hubo un volcán, pobrecitos, vamos a darles algo a ellos, y pusieron a Félix Francisco Casanova de Ayala, que además es verdad que nació en La Palma y se fue de chiquitito para La Laguna, donde redactó toda su obra y murió. Pepe se ríe porque sabe que tengo la razón. Cualquier persona que venga de fuera y quiera saber cuáles son los autores o autores que hayan destacado en la historia de la literatura y coja el listado, pues pensará que solamente hay literatura en Gran Canaria y Tenerife, y de casualidad en unos que nacieron en otra isla pero que se fueron para las de verdad, que son las de Gran Canaria y Tenerife. Entonces, yo creo que ya va siendo hora, y no es una cuestión ni de victimismo, que sé que lo tengo un poco, no lo puedo evitar, pero que se reclame al Gobierno de Canarias que se acuerden de que las Islas Canarias son 8, que hay una que es Lanzarote,
y que un autor al que se le podría dedicar por su actualidad y vigencia el Día de las Letras Canarias es precisamente a Ángel Guerra. Yo creo que si todo el mundo estuviera de acuerdo se podría incluir en la mesa de conclusiones. Lo recogemos para la mesa de conclusiones, me parece una buena iniciativa. Bueno, Pepe. Por supuesto, y felicitarte porque la verdad fue magnífica, ¿no?, la disertación. Solo una pregunta por curiosidad, para la gente comprometida en aquel momento, escritores canarias y canarios, si él conoció, tuvo alguna relación o fue muy tardío a Mercedes Pinto, por ejemplo, que fue represaliada además por su posición activa, ¿no? Claro, no me consta relación de Ángel Guerra, por ejemplo, con este tipo con Mercedes Pinto. Hay que darse cuenta también de un detalle, y es que, claro, Ángel Guerra se marcha para Madrid en 1900, y si bien es cierto que toda su obra, o casi toda su obra, sigue estando literaria, girando en torno al archipiélago y de manera más concreta a Lanzarote, él se estableció en Madrid. De hecho, muere en 1950 en Madrid. No se deshizo nunca de tener relaciones con la intelectualidad del archipiélago, ¿no? Por ejemplo, ahí están todas las cartas que mantenía, por ejemplo, con Leoncio Rodríguez, con bastantes personas, de hecho también de Tenerife, pero no tengo constancia